Esther capítulo 2. Esther capítulo 2, hermanos. Vamos a ver hoy la séptima parte de nuestro estudio, viendo al invisible. Y lo vamos a ver bajo esta perspectiva. Los eternos planes de Dios son invisibles, pero se manifiestan por la casualidad o la causalidad como resultado de su designio. Es una pregunta que debemos hacernos. Los eternos planes de Dios son invisibles, pero cuando los queremos ver, hermanos, estos se manifiestan por la casualidad o la causalidad como un resultado de un designio. ¿Cuál es la manera en que Dios se manifiesta con sus eternos planes? Déjenme expresarles rápidamente a lo que me estoy refiriendo, hermano. La causalidad es la relación que tiene el efecto con la causa. Es decir, como algunos dicen, todo acontece porque tiene una causa. Esa es la perspectiva de muchas personas o de lo que sucede, lo que acontece en el mundo, lo que acontece en el cosmos, lo que acontece en la vida, lo que acontece a ti personalmente. La perspectiva de muchas personas es que todo sucede por una causa. Es decir, a esto se llama causalidad. Todo lo que viene, lo que sucede, acontece por una causa. Y esta podría ser una buena contestación a lo que Dios está llevando a cabo. Él es la causa de todo lo que sucede, por supuesto. Pero este concepto, hermanos, de la causalidad puede volverse un poco limitado debido a que el enfoque con el cual se cree, o algunos viven, o algunos tratan de explicar las cosas, resulta más bien bajo el enfoque naturalista. Es decir, el resultado o el efecto de una cosa es la relación que tiene con una causa previa. En otras palabras, dicen que la dependencia de un fenómeno es respecto precisamente a lo que hay en el otro fenómeno. Y así, bajo esa perspectiva, la mayoría de las personas querrán darle una explicación natural a todo lo que sucede. Es decir, bajo la perspectiva de la causalidad, muchas personas tratan de explicar todo lo que acontece bajo esta perspectiva naturalista, y por eso es el enfoque naturalista, debido a que es natural que haya sucedido esto porque previamente estaba todo esto sucediendo. De esta manera, Dios no está presente en las circunstancias porque dicen hay una explicación natural para todo lo que sucede. Y en cierta manera podríamos decir que así es. Pero no me malentienda, porque Dios usa la creación, usa las criaturas y usa la fenomenología para poder hacer muchas cosas que Él hace en el orden natural. Él utiliza a sus criaturas, utiliza su creación, utiliza los fenómenos para poder hacer todo lo que Él quiere hacer. Pero hay otros casos que no es así. Simplemente suceden las cosas que Él hace. Y a eso le llamamos milagros. No hay una explicación natural para eso. Pero aunque aquellos que sacan a Dios de su entorno quieren darle una explicación incluso a los milagros, te dirán que los milagros o acontecimientos insólitos tienen una causa natural y explicable de acuerdo con las leyes naturales y la ciencia. Pero un verdadero creyente, hermanos, tiene una visión de los acontecimientos muy diferentes a lo de las personas que no conocen a Dios. Porque aun cuando no vemos a Dios, sabemos que Él está actuando siempre. Esa es la causalidad, hermano, a lo que me refiero. Cuando digo si Dios hace las cosas en sus planes y los desarrolla, son eternos, bajo la visión de la causalidad es esta. Ahora, he mencionado también que hay otra manera de observarlo, y es lo que algunos llaman
La casualidad. Casualidad. Ahora, antes de explicar qué es la casualidad, he mencionado, hermanos, que todo lo que acontece bajo nuestra visión teocéntrica, es decir, que Dios es el centro, el que gobierna todo, es una manifestación de los planes de Dios. Por tanto, Dios es la causa última de todas las cosas que suceden. Así que podemos decir que lo que sucede tampoco es un producto de la casualidad o la causalidad, sino más bien es causado siempre por Dios. Ahora, la casualidad a la que sí me quiero referir en este momento es la percepción. Casualidad es la percepción o visión de la combinación de circunstancias que originan ciertos hechos y ciertas circunstancias que ni se pueden prever, que ni se pueden prevenir o que se pueden modificar. ¿Son simplemente imprevistas o son casuales? Simplemente sucedieron sin ninguna causa aparente. Creo, hermanos, que quizás esta es la percepción más fácil y más cómoda para muchas personas aceptar esto. Todo sucede por casualidad. Casualmente pasaba por ahí, casualmente sucedió, vino esta persona, casualmente, y todo le queremos dar una explicación casual. Es la posición más cómoda para muchas personas de aceptar en su cosmovisión de la vida que todo sucede casualmente. ¿Por qué es lo más aceptable? Porque le quita responsabilidad a una persona y sobre todo también porque deja a Dios fuera de sus vidas. La casualidad es la forma más fácil de quitarme de mis responsabilidades, pero también de dejar a Dios fuera de mi entorno. Ahora, los hijos de Dios no podemos guiarnos por una visión de casualidad y ver en cada acontecimiento de nuestras vidas como si en ello estuviera obrando la buena o la mala suerte, o que estábamos en un lugar y momento equivocado, o que no había forma de evitar, como algunos llaman, el destino. Incluso esta forma de la casualidad, algunos lo dicen coloquialmente, dicen, si ya te tocaba, ya te tocaba. O otros dicen, al que le tocaba, aunque se quite, y al que no le tocaba, aunque se ponga. Hablando de la casualidad. Todas esas formas de expresarse, hermano, son típicas de alguien que no conoce a Dios, que no entiende quién es Dios. Pero para conocer a Dios, no necesitamos verlo, hermano. Sus acciones lo manifiestan. Y no son acciones aisladas, ni mucho menos fortuitas. Todas están ligadas de tal forma que conducen a un fin, a un propósito específico. Son guiadas por una mente superior e infinita. Quiero que ustedes observen, hermanos, que a veces nuestra visión es limitada y de pronto, hermanos, lo que llamamos la pseudociencia o ciertamente la ciencia con un sesgo de tratar de quitar a Dios, porque en realidad la ciencia correcta siempre trata de explicar todo poniendo a Dios como el causante de todas las cosas. De hecho, así se originó realmente la ciencia en su comprensión, pero ha habido cada vez más tratando de quitarle a Dios ese precepto de que Él es la causa de todo, o que Él es el causante de todas las cosas que acontecen y que Él es la causa última de todo. Entonces tratan de alguna manera, aún entre los creyentes, de esos programas de pronto pseudocientíficos, tratan de alguna manera de explicar los milagros de la Biblia, los milagros del Señor, y le quieren poner ahí, por esto sucedió, por esto se abrió el Mar Rojo, porque existe un viento que pasa de pronto así y sucede, y te explican un montón de cosas, dándole a esto la visión causalista. Y otros simplemente no se meten a ese, casualmente sucedió esto. Pero ¿cuál es la visión del cristiano? ¿Cuál debe ser la visión del cristiano? Primero, que nuestro Dios invisible tiene planes eternos. Y esos planes eternos se vuelven visibles por la casualidad o por la causalidad. O bien, es la manifestación de un designio. Bueno, quiero que ustedes observen lo siguiente, hermano. Nada más como un ejemplo. Que ustedes comiencen a percibir en la Escritura, en el desarrollo de toda la historia de la redención, de toda la historia de la Biblia, comiencen a percibir cómo es que Dios se manifiesta. Solo les voy a dar dos ejemplos nada más. Pero ustedes pueden ver desde Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios se va manifestando en el desarrollo de sus eternos planes. Miren, Génesis capítulo 37, versículos 22 al 28. Dice, y les dijo Rubén,
no derraméis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ahora que me pones en contexto, está hablando de José. José tenía varios hermanos que no lo querían, que no lo amaban, porque lo creían a José muy pretencioso, y ya no lo aguantaban, no aguantaban absolutamente a José. Pero ¿hasta qué punto llegó que no aguantaban a José, que decidieron matarlo? ¿Hasta dónde llega el corazón y hasta dónde llega la mente tan obtusa de pronto, cómo es cegada por los sentimientos, por el enojo, por la frustración, por los celos, de tal manera que planearon matar a José, el más joven en ese momento, ¿verdad? Así que en ese momento, cuando lo quieren matar, Rubén, el hermano mayor, dice: no hagamos esto, no lo matemos. Mejor hagamos lo siguiente. Y luego dice lo que sí, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Gala, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirras, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Ahora, por favor, regresa un poquito al versículo 26. 25. Dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Casualmente pasaron algunos israelitas. ¿Está ese problema? Gracias. Entonces, ¿casualmente pasaron esta compañía de ismaelitas, hermanos? ¿Casualmente? Vayan ustedes, vamos a ver. Casualmente una persona, por ahí pasaron. Sigamos la lectura. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ahora, y cuando pasaban, bueno, está ahí, cuando pasaban las moneditas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora, una pregunta. Ustedes que conocen la historia, hermano, todo esto. Iban a matar sus hermanos a José, lo libraron, lo vendieron a los ismaelitas que casualmente pasaban por ahí, dirán algunos, casualmente pasaban por ahí y lo llevaron a Egipto. Ahora, ustedes que conocen toda la historia, hermano, ¿qué sucedió en Egipto? ¿Qué pasó en Egipto? Todo el proceso de la vida de José para llegar a ser el segundo de Faraón, el hombre más poderoso de Egipto de aquel tiempo, de toda la nación más poderosa de todos los tiempos, llegó a ser José, porque todo eso obró un proceso para llevar José a ser este hombre. Y cuando José lo reconoce, él dice: Dios hizo todo esto. Mi pregunta es: ¿estos ismaelitas pasaron casualmente por ahí? ¿Por qué pasaron por ahí, hermano? ¿Por qué? Ahora, alguien que quiera explicar bajo la causalidad, hay una causa, dirían: bueno, estos ismaelitas normalmente vendían cosas y en aquella época se juntaron y compraban algunas cosas y las iban a llevar para Egipto. Bueno, esa puede ser la contestación de la causa, pero ¿por qué en el tiempo y en el momento? ¿Por qué en ese tiempo y en ese momento? Uno tendrá que decir: por casualidad. La causa es que ellos eran vendedores, iban para Egipto y eso tenía que hacer, esa es la causa. Pero, ¿por qué en el tiempo y en el momento para poder llevarse a José a Egipto? Y la contestaron: pues por casualidad. Bueno, ni casualidad ni causalidad. ¿Hay un designio aquí? Es claramente que hay un designio de parte de Dios. Y lo vamos a ver en el desarrollo de la historia, por qué José llegó a Egipto y cómo llegó con todo eso a ser el más grande de todos ellos. Que finalmente José dice: todo esto
lo hizo Dios para poder librar al pueblo del hambre que venía. El hambre que venía iba a matar a todos, pero lo libró porque José estaba ahí como segundo de Faraón. Bueno, les muestro otro. Éxodo capítulo 2. Bueno, este es un pequeño botón nada más de todas las historias bíblicas, de todas, que ustedes pueden observar, pero estoy tratando nada más de poner algunas aquí para que vean. Éxodo capítulo 2, versículo 3 al 8. Hablando de Moisés, hermanos, había una orden de Faraón que todos los niños varones murieran, todos murieran, porque ya eran demasiados y Faraón tenía miedo de todos los israelitas, de los judíos, de los hebreos, en ese momento así llamados, y ya no querían más niños, no querían varones, tenían miedo de ellos. Entonces manda que maten a todos los niños, pero nació Moisés y la madre no quiso hacer caso de la orden del Faraón, a pesar de que esto conllevaba para ella la muerte. Así que lo escondió, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, dice versículo 3, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella casualmente la arquilla en el carrizal. ¿Sí? Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Ahora, ¿todo esto sucedió por casualidad? Hermanos, ¿hay casualidad en todo esto? Esa es ya la explicación de la mayoría de las personas. Casualmente, en el momento que meten al niño, casualmente la hija de Faraón viene a bañarse a este río. La causalidad dirá, bueno, la hija de Faraón tenía una costumbre de irse con todas sus doncellas a bañarse tales días, tales momentos al río. Pero una vez más, ¿por qué en el tiempo y el momento? ¿Por qué en el día y en el momento? Otra vez la contestación es por casualidad, para algunos. Pero aquí vamos otra vez a ver que hay un designio de parte de Dios. ¿O no? ¿Qué sucede con todo esto? Lo cría, lo guarda, vive entre los egipcios, se convierte en un hombre líder y después saca al pueblo de Israel para llevarlo, lo saca de Egipto para llevarlo a su tierra prometida. Así pueden ver ustedes todas las historias de la Biblia. Todas. ¿Casualidad o causalidad? La contestación de muchos. Pero nosotros decimos, bueno, sí hay una causa. Esa causa es Dios, que tiene un designio. Él tiene un designio. ¿Por qué? Porque los planes eternos de Dios se manifiestan visiblemente. Y lo único que podemos concluir, esto es un designio de parte de Dios. Bueno, pasaríamos por cada historia de la Biblia y veríamos que en todo lo que está sucediendo no hay casualidad ni tampoco una explicación natural de causa y efecto. Necesariamente todo está dirigido por un propósito y en ello vemos un designio de Dios. Ahora quiero que llevemos este pensamiento a la parte que nos corresponde en nuestro pasaje del libro de Esther de esta mañana. Vamos por favor ahí al versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Nos quedamos con la semana pasada con que Esther fue hecha reina. Fue hecha reina, subió, fue elegida como reina Esther en lugar de Vasti. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias. Ahí hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Ahí culminamos la semana pasada nuestra enseñanza. Bueno, vamos al versículo 19 ahora, por favor, todos juntos. Dice:
nada más o menos hasta el 19, nada más el 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Bueno, quiero poner en contexto lo que está aconteciendo. El acontecimiento que vamos a ver ahora sucede en esta ocasión cuando se reúnen la segunda vez el harén del rey. Ahora, quiero puntualizar esto porque es muy importante establecer esta parte. No sabemos nosotros por qué se reunió otra vez el harén. Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez. ¿Para qué eran reunidas? Si ya había sido Esther elegida como reina. Ya no había una razón de poder volver a elegir o volver a reunir a las mujeres al harén del rey. Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esta parte es muy importante entenderla y puntualizarla para lo que hemos estado observando ahora. Dios tiene planes eternos. Esos planes eternos, algunos los pueden visualizar por la casualidad, dirán, casualmente sucedió que ese autobús que iba a caer no cayó, iba a chocar y no sucedió, casualmente dirán algunos. Otros dirán, bueno, la causa fue que la curva no estaba tan, el peralte no era tan alto y puedan decir lo que quieran. Pero cuando un creyente puede observar esto bajo la mano y el signo de Dios, dirá, Dios no quería que yo todavía partiera de este mundo. ¿O no, hermanos? ¿A ustedes, alguno de ustedes les pasó a cosas así? ¿O ha pasado cosas así? Sí. Yo puedo contar muchas cosas y puedo pasarme toda la mañana contándoles anécdotas de lo que me ha pasado respecto a esto, de cómo en un momento la muerte era inminente y no sucedió. Hay un designio de Dios. La casualidad puede decir algunos, otros pueden decir causa, ¿no? Hubo una razón por la cual no pasó esto. Correcto, pero designio de Dios. Él no quería. Así que aquí veamos esto, hermano. No sabemos por qué se volvieron a reunir las mujeres vírgenes, el harén, si ya se había escogido a Esther para que ella fuera la reina. Hay muchas opiniones al respecto. Como por ejemplo, algunos dicen que la tradición judía, el Talmud judío dice que el propósito de reunir por segunda vez el harén fue un consejo que recibió el rey para darle miedo a Esther para que ella revelara su origen, ya que no quería hacerlo, porque le preguntaron varias veces, supuestamente dice el Talmud, le preguntaron varias veces los príncipes cuando le iban a elegir y también el mismo rey cuál era su origen, ella no lo quiso decir. Sin embargo, como llegó a ser reina, finalmente le dijeron sus príncipes, bueno, vuelve a reunir al harén para que ella piense que va a ser desechada y entonces te diga cuál es su origen. Ese es el comentario del Talmud judío, la tradición judía, respecto a la razón por qué se volvieron a reunir. Otros dicen que el rey quería tener una reina sustituta para que no pasara lo mismo con Basti, tener obviamente a alguien así que inmediatamente fuera, sin tener que volver a hacer todo ese proceso de elección, tener a alguien que la sustituyera. Y otros, hay quienes dicen que era una petición del rey por causa de su lujuria y que él quería tener más mujeres en ese momento también para estar con ellas. Ahora, algunos otros dicen, y esto es un poco más entendible, que en realidad esto que se menciona aquí es un pequeño recurso literario que hace un pequeño paréntesis para explicar un evento previo a la elección de Esther como reina. Es decir, ya fue elegida como reina, versículo 17, pero ahora va a explicar un poquito previo a esa elección lo que sucedió. Lo que está diciendo es que lo que sucedió aquí de reunir por segunda vez fue previo a que Esther fuera reunida, pero se cuenta después. Se está contando después. Puede ser, esto puede ser. Sin embargo, tampoco estoy de acuerdo, porque después dice ahí que cuando Mardoqueo escuchó todo lo que pasó, se lo dijo a la reina Esther y esta fue con el rey, entonces ya era reina. Entonces, en realidad, hermanos, no sabemos por qué se reunió por segunda vez este harén. Sin embargo, aunque no lo sepamos, es importante. Y es importante en relación a esto, hermanos. Porque ¿quién estaba allí en ese momento? Versículo 19, vean, hermano. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esto es relevante. Nos pone en el contexto que fue la segunda vez que se reunieron las vírgenes. Y es relevante el decir que Mardoqueo estaba allí en ese momento. Ahora,
Particularmente yo creo que Esther ya era reina y por ello tuvo la facilidad de ir con el rey, como veremos en esta historia, y que en este acontecimiento que el grupo de vírgenes se reuniera por segunda vez fue para conformar un nuevo harén, quizás, o lo que haya sido, pero lo importante aquí es que al reunirse estas mujeres, Mardoqueo va ahí y se sienta a la puerta. Ahora bien, aunque no se nos dice la razón, y lo estoy puntualizando, es porque esta reunión lo que nos da la pauta para que podamos ver lo que he explicado en mi introducción, que las cosas no suceden por casualidad, ni que hay una causa que pueda ser razonable para decir las cosas, o para poder decir por qué suceden las cosas. Es para que podamos ver que lo que a continuación se va a relatar no fue una casualidad ni causalidad, sino que era parte del designio y del plan de Dios en el avance que Él tiene en toda esta historia. Vamos a verlo, versículo 20. Vean, 20 por favor, hermano. Leamos, dice, y Esther ahora, una vez más, aquí se menciona que Esther no había declarado cuál era su nación y cuál su pueblo. De acuerdo con este relato, eso parece ser importante para la historia, porque llevan 2 veces que lo dice. Le manda a decir, no digas cuál es tu nación, cuál es tu pueblo, cuál es tu origen. Y aquí una vez más, vuelve a recalcar y decir, y Esther no había dicho a nadie cuál era su nación ni cuál era su origen. ¿Por qué es relevante esto, hermanos? ¿Y por qué es importante para el escritor de Esther? Bueno, lo vamos a ver en un momento, pero quiero decirles, hermanos, que me parece que es tan importante para la historia que se diga otra vez. Y algunos podrían decir, bueno, porque Mardoqueo no quería que hubiera una reacción adversa hacia los judíos cuando Esther subiera al trono, y por lo tanto él no quería tampoco subir en una posición de privilegio, porque debido a las costumbres de aquellos países, normalmente la familia de la reina o del rey tenían también encargos muy importantes, y el mismo Mardoqueo no quería ser expuesto como alguien importante dentro de los judíos. Él mismo no quería subir a una posición de privilegio debido a que él era el pariente más cercano de Esther, y como era costumbre en esas culturas, él iba a ser obviamente privilegiado con todo ello. Y creo que, como lo mencioné la semana pasada, esta me parece la razón más apropiada, debido a que Mardoqueo está respondiendo a una influencia de parte de Dios en su corazón, en su mente, para que tome una decisión. ¿Por qué se le ocurrió a Mardoqueo decirle, no les digas de dónde provienes, ni quiénes son tus parientes, ni quién es nadie, no digas nada? Y lo vuelve a mencionar aquí. No fue porque se le ocurrió necesariamente a Mardoqueo, no fue porque era muy inteligente o porque él preveía las cosas. Tiene que ver con la influencia de parte de Dios en la mente y en el corazón de un hombre para poder tomar decisiones que van a coadyuvar al proceso que Dios está llevando. Así que creo que lo que Mardoqueo dice a Esther, y que aquí se vuelve una vez más a recordar que no hizo Esther de manifestar cuál era su origen, está respondiendo a esa influencia de parte de Dios en la toma de decisiones de Mardoqueo, porque en la providencia divina el tiempo para declarar esto no había llegado. Y sabemos más adelante por qué no había llegado. Y sabremos por qué hasta después se va a dar a conocer quién es Mardoqueo y quién es Esther. Pero hasta este momento, de acuerdo a la providencia de Dios, el tiempo no había llegado. Ahora vean cómo sucede todo aquí y a dónde nos lleva. Versículo 21 al 23. Leamos la última parte de la historia. 21 al 23. Dice, estando Mardoqueo sentado en la puerta del rey, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Y cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. En eso concluyó esta parte de la historia. Mardoqueo va y se sienta en la puerta del rey, no casualmente, y escucha lo que estos 2 eunucos que guardaban la puerta del rey estaban planeando para matar al rey. Se descubre todo y
Se descubre porque Mardoqueo lo escuchó y lo dio a conocer, y entonces estos eunucos fueron castigados y fue librado el rey de una muerte de todo esto. Ahora, recuerden, hermanos, que en virtud de que se habían reunido esta vez, por segunda vez en el harem, Mardoqueo parece que tiene permiso de visitar a Esther, porque lo hacía cada vez que Esther se movía en ese punto y que era llevada a la casa donde iba preparada. Mardoqueo iba y sabía cómo estaba. Parece ser que Mardoqueo tenía cierto permiso, no sabemos por qué. Y debido a esto, Mardoqueo entonces escucha el plan de asesinar al rey por esos dos guardias. Ahora, algunos esto lo verían como una casualidad que Mardoqueo estuviera sentado a la puerta y que oyera, sin ser visto, la conspiración de que tenían Bigtán y Teres. Ahora, si ustedes han notado esto, hermanos, en este libro, y lo vamos a ver en todo el estudio del libro, si ustedes lo han notado en este libro, hay algo peculiar, es que se mencionan muchos nombres, simplemente pueden decir los eunucos, pero vean desde el capítulo 1, hay un montón de nombres y personajes, ¿verdad? Personajes que se mencionan. Normalmente no es muy común en la literatura hebrea hacer esto, pero aquí sí se mencionan muchos nombres. De hecho, yo originalmente había pensado poner o subtitular cada uno de nuestro estudio de estas partes con los nombres mencionados en la parte de cada historia. Por ejemplo, aquí voy a poner la suerte casual o casual de Bigtán y Teres. Pero dije no, porque no quiero usar todos los nombres de ellos, ¿verdad? Pero en cada parte de la historia aparecen nombres que están relacionados con lo que se está sucediendo, y al escritor de Esther, por inspiración del Espíritu Santo, le pareció poner estos nombres. Ahora, en fin, estos eunucos tramaron algo contra el rey Mardoqueo, el rey y Mardoqueo los oyó. ¿Fue eso casualidad, hermanos? ¿Fue casualidad? Por supuesto que no. Pero otra pregunta, ¿por qué estos eunucos estarían enojados contra el rey, teniendo una posición privilegiada? ¿Por qué estos eunucos estarían enojados contra el rey? No nos dice la historia por qué estarían enojados contra el rey, pero es muy probable que ellos, siendo los eunucos encargados del harén y de los asuntos de la reina, estos estuvieran enojados por la destitución de la reina Vasti y también el detrimento que sus beneficios traerían con ello. Probablemente había una relación entre estos eunucos y la reina Vasti. Probablemente, no lo sabemos. Realmente ni sabemos por qué. El asunto es que estaban tan enojados con el rey que lo querían matar. Ahora, esto no surgiría, yo digo que en muchas personas no surgiría este deseo. Tuvo que haber algo que los motivó a ese enojo. Pero también, hermanos, siendo que el imperio medo-persa tenía casi un centenar, hermanos, de naciones subyugadas. El imperio medo-persa había crecido tanto y tenía un centenar de naciones que atraían y lo llevaban para servirles a ellos. Entonces, mucha gente de muchos países venían y servían al rey. Así que había muchísimos idiomas que se hablaban. Algunos historiadores piensan que ahí en Susa, la capital del reino, había más de 70 idiomas que se hablaban. El hecho, hermanos, de que estos hombres hablaran su plan, sabiendo que Mardoqueo estaba cerca a la puerta, implicaba entonces que estos eunucos hablaban otro idioma, que por casualidad, dirían algunos, lo conocía Mardoqueo, porque Mardoqueo los escuchó y supo lo que estaban planeando. Ahora, Mardoqueo se lo dice a Esther, y esta va con el rey, y aquí vemos lo que les mencionaba. Tuvo acceso al rey porque ya era la reina, aunque muy probablemente con las restricciones de acuerdo a la costumbre. El resultado es que se hace una investigación y resulta ser cierto lo que Mardoqueo denunció. Son castigados los traidores, el rey se salva, pero, hermanos, ¿qué sucedió con Mardoqueo? ¿Recibió alguna recompensa por este servicio? ¿Fue reconocido por el rey por su aportación para salvarle la vida? Hermanos, ¿qué sucedió? Nada. De hecho, como les mencioné en el versículo 20, el hecho de que Mardoqueo le dijera a Esther que no dijera nada de su procedencia ni de su parentela, y que ahora también pase aparentemente desapercibida su aportación para salvar al rey, y que solamente se mencione que fue escrito en el libro de las crónicas del rey, podemos concluir
algo al respecto, con lo cual termino esta mañana diciéndole lo siguiente. Cuando uno lee todo el libro de Esther, se dará cuenta que hay un personaje, que hay un actor humano prominente en este libro. Y ese personaje humano prominente en este libro no es el rey Asuero, tampoco es Amán el perverso que veremos más adelante, ni tampoco es la reina Esther. La persona a la cual Dios utiliza y se mueve en toda la trama de esta historia es Mardoqueo. Es Mardoqueo. Ahora, no me quiero adelantar, hermanos, para descubrir la influencia que tiene este hombre en esta historia, como tampoco Mardoqueo quiso que se supiera de sus acciones e influencia antes de tiempo. Dijo, no le digas a nadie de dónde eres ni quiénes son tus parientes. Y era la orden apremiante, y la orden era realmente una orden, como se menciona aquí, una orden casi de tipo militar. No lo hagas, bajo pena de castigo, no debes hacerlo. Y Esther lo mantuvo en secreto todo el tiempo. Ahora, sucede que hace todo esto, y al parecer, hermanos, él tampoco quiso ninguna relevancia en todo este asunto. De tal manera que no se hace nada con él. Cualquier rey hubiera dado las gracias a Mardoqueo, hubiera hecho algo en algún momento, pero no se hace absolutamente nada. Solo todo quedó escrito en las crónicas del rey. ¿Por qué es esto, hermano? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es que Mardoqueo quiere pasar de manera desapercibida en todo este proceso? ¿Cuál es la razón? Bueno, es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es la razón de todo? Porque eso nos va a desplegar cómo los eternos propósitos de Dios, aunque son invisibles, se hacen visibles en el conocimiento de un designio de Dios. Solamente quiero concluir esto, hermanos. El Dios invisible despliega su plan maestro de manera visible, que puede ser bien reconocido por los hijos de Dios. Y para aquellos que lo ignoran, para aquellos que ignoran a Dios en su entorno, en su vida, Dios siempre permanecerá, va a permanecer oculto bajo una cortina de casualidad o de causalidad. Ese ha sido parte del juicio de Dios y lo ha hecho siempre. Por eso cuando vino y predicó el evangelio Jesucristo entre los fariseos, entre los judíos, que no lo querían, no lo reconocían, que lo desechaban, comenzó Jesús a hablar por parábolas. Y le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que viendo no vean, y para que oyendo no oigan, y no se conviertan, y no sean sanados, y no vengan a arrepentimiento. Y le decía, ¿pero por qué, Señor? Porque esa es la razón para aquel que desecha a Dios abiertamente, para aquel que bajo una perspectiva correcta pudiera reconocer que existe alguien que maneja todas las cosas y que es el origen de todas las cosas, pero fácilmente lo quiere desechar de su vida, no quiere tener absolutamente ninguna responsabilidad, no quiere conocer a Dios y obviamente no puede, pero no tiene esa intención de ninguna manera y desecha a Dios abiertamente, entonces viene juicio sobre él. Y por eso, hermanos, es que aquellos que ignoran voluntariamente a Dios y lo desechan de sus vidas, Dios permanece oculto para ellos. Todo será resultado de casualidad o causalidad para ellos. Pero para nosotros, los hijos de Dios, el Dios invisible está actuando y llevará a cabo su plan, como Él ha dicho. Y no hay quien lo impida. Y no hay quien se oponga. Él hará todo como ha querido. A Él sea la gloria siempre, en nuestras vidas y en todo lo que sucede en nosotros. Vamos a ver. Una actitud de oración, por favor, todos. Resulta muy difícil para algunos poder visualizar a Dios en sus circunstancias. Resulta muy difícil para muchos de nosotros tener paz y tranquilidad cuando las cosas van en aparente contra de nosotros.
cuando van en detrimento de nuestras vidas, de nuestra economía, de nuestra salud. Parece muy difícil para algunos observar a Dios ahí. Pero solamente un corazón y una mente entrenada en la palabra de Dios para observar lo que Dios hace, volverá a tener paz, tranquilidad en el desarrollo de su vida. Solamente así. Cuando alguien de nosotros es entrenado en la palabra de Dios para observar a Dios y conocer a Dios, sabrá que todas las cosas no suceden por casualidad, ni que hay una causa natural para explicar lo que nos sucede. Podrá reconocer que Dios tiene su mano y su injerencia en lo que está pasando. Y cuando tú reconoces esto, entonces descansas en ese Dios, porque es tu Dios, porque tú lo amas, porque tú lo estás conociendo. Y quizás la próxima ocasión que sucedan aparentes tragedias en tu vida, descansa en eso. Y quizás cuando pasen cosas que tú no comprendes, descansa en ello, porque en ello hay un plan de Dios, el Dios invisible, que se está revelando no por la causalidad ni la casualidad, sino con un designio especial. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta mañana porque podemos ver, Señor, en tu palabra cómo actúas. Y no queremos, Señor, perdernos en nuestros sentimientos o en nuestra percepción equivocada, Señor, de que las cosas que nos suceden no deberían sucedernos o que no nos sucede lo que pensamos que debería suceder. Padre, perdónanos porque nos olvidamos que tú tienes planes eternos y que nuestra vida está tan perfectamente detallada, Señor, que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que tú lo permitas. A veces, Señor, nos frustramos y decimos qué habremos de comer o qué habremos de beber o qué vestiremos. Pero tu Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo que los gentiles buscan todas esas cosas, pero tú sabes lo que tenemos necesidad y tú eres nuestro proveedor. A veces decaemos, Señor, porque nuestra salud se debilita y porque, Señor, nos sentimos que hemos sido quizás olvidados. Pero, Señor, recordamos y entendemos que nada, nada, Señor, que nos acontece en nuestra vida está fuera de tu control. Tienes un plan y lo llevarás al término según lo que tú has diseñado. Ayúdanos a descansar en esto, Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a ser despedidos de nuestra